Los autores de la ponencia que formula pliego de cargos al presidente Petro tienen procesos judiciales pendientes, uno como autor del soborno a testigos para beneficiar a Álvaro Uribe y el otro por acoso sexual, pero ambos procesos caminan lento en la justicia. Los dos autores de la ponencia del CNE que involucra al presidente aforado tienen cuentas pendientes con la justicia. El consejero César Lorduy fue absuelto de un feminicidio que admitió en 1979 y ahora se enfrenta a un reclamo por acoso sexual y corrupción. La nueva denuncia de acoso sexual y corrupción la radicó la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, quien asegura que Lorduy primero le pidió 500 millones de pesos para no anular la candidatura de su copartidaria Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta. Y cuando ella dijo no, él atacó su dignidad. Bueno, hay otra forma de resolverlo. Tú puedes pagarme con tu cuerpo. La denuncia fue radicada en 2023, pero a la denunciante no le han notificado ninguna acción investigativa. El nombramiento de César Lorduy, señalado por maltrato, acoso sexual y feminicidio, es una afrenta contra las mujeres que luchamos en la política. El presidente Petro se pronunció en su cuenta de X, asegurando que ese es el talante de quienes lo juzgan. El señor César Lorduy debería renunciar inmediatamente. El otro autor de la ponencia es el consejero Álvaro Hernán Prada. Siendo excongresista en 2022, fue imputado por soborno en actuación penal por sus ofertas al testigo estrella del caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve, para que en vez de narrar su verdad, mintiera acusando al senador Iván Cepeda, víctima en este proceso. Una junta directiva del crimen. Pues yo hablé con el Prada y me dice que le cumple usted. Esa gente no cumple, yo los conozco. Pero la vuelta es sin intermediarios y Hernán sabe cómo es la cosa. Pero usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. Él logró evadir la acusación porque su partido, el Centro Democrático, lo nombró consejero y así le otorgó el fuero de magistrado. Y aunque la Corte Suprema ratificó su acusación en mayo pasado, aún no cita a la primera audiencia. Hay que garantizar que el Consejo Nacional Electoral esté integrado por personas idóneas, sin antecedentes penales, que no estén siendo juzgadas, como el caso del señor Prada. El abogado Elmer Montaña denunció por prevaricato a todos los consejeros del CNE que votaron la ponencia de pliego de cargos contra Petro, a pesar de su fuero presidencial. Porque no hay una norma legal o constitucional que faculte a esa corporación para adelantar esas investigaciones. Esto se habría configurado por haber investigado al presidente, a sabiendas de que ellos no eran los competentes para ello. El pacto histórico tiene como defensa frente al pliego de cargos formulado por el CNE el hecho de que durante décadas se ha considerado que la campaña termina un día antes de la elección y las elecciones en el momento del cierre de las urnas. ¿Por qué, Gustavo? Mafe, porque en las elecciones está prohibido hacer campaña en el último día en que justamente se cierra este acto electoral. Esto implicaría que el trabajo de los testigos electorales, con el que según el pliego se rebasaron los topes, no es sujeto de vigilancia como gasto ni electoral ni de campaña. La formulación de cargos que abrió el Consejo Nacional Electoral por primera vez en la historia a un presidente de la República por la campaña de Gustavo Petro en 2022 consigna un total de 12 ítems de supuestas omisiones de gastos con los cuales se sobrepasaron los topes establecidos para la financiación de la campaña en primera y segunda vuelta. Se estuvo investigando sobre el posible ingreso de dineros de Odebrecht a una campaña. Se estuvo investigando también algo referido al tema del narcotraficante Ñeñe Hernández. Pero nunca se había dado el paso siguiente a no solo investigar la campaña y sus cuadros directivos, nunca se había dado el paso subsiguiente, que era investigar al candidato elegido presidente. Las glosas del CNE incluyen la donación de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, por 500 millones de pesos para el pago de los testigos electorales, evento que solo puede suceder después de las elecciones. Toda la norma electoral nos ha dicho en los últimos 30 años que los testigos electorales no pueden hacer campaña, sino que hacen parte de un proceso de veeduría al que tenemos derecho los partidos, porque en Colombia se sabe que en las urnas se roban las elecciones. Si la donación fue realizada para un evento posterior a la campaña y las elecciones, no puede incluirse como gasto dentro de la misma, según el Polo Democrático. Estos magistrados pretenden que el gasto de las personas que actuaron como testigos electorales en medio de la campaña
sea considerado un acto de proselitismo. La misión de observación electoral también advierte que el final de la campaña es el día de las elecciones. Que la duración de esa campaña es por 4 meses, que inicia desde el mismo momento en que se inscribe hasta cuando pues termina el día de las elecciones, y en caso de segunda vuelta pues iría esa campaña presidencial hasta que termine esa segunda vuelta. En el libro contable de campaña se consignan todos los gastos, no solo los de índole proselitista. Además de esos actos de propaganda electoral, establece la obligación de que sea reportado las actividades de administración, todas esas actividades logísticas. De antemano se sabe ahora que el pacto histórico intentará convencer a los miembros del CNE sobre el momento de los gastos de los testigos electorales, pues tienen registros históricos según los cuales previamente el Consejo Nacional Electoral ha considerado que no hace parte de la campaña investigada. Luis Guillermo Pérez, que cumplió el periodo anterior como miembro del Consejo Nacional Electoral y luego como superintendente de subsidio familiar, fue destituido. Es uno de los autores de la teoría del golpe blando que dice ha vivido en carne propia. Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar, destituido por la procuradora Cabello, respalda la teoría del golpe blando expresada por el presidente Gustavo Petro. Parte de un proceso que tiene una finalidad. La finalidad primera es hacer todo el ruido imaginable posible para decir que el gobierno de Gustavo Petro Urrego es tan corrupto o más corrupto que el de Iván Duque o que el de Álvaro Uribe Vélez o que el de Juan Manuel Santos, y decir que todos son parte de ese proceso de corrupción. Pérez sostiene que él mismo fue objeto de prácticas de lawfare o recursos judiciales infundados para perturbar su ejercicio de la función pública. Superintendente de subsidio familiar hasta que Margarita Cabello Blanco me ha suspendido, luego destituido e inhabilitado por 12 años en mis derechos políticos. Casos como el suyo, según Pérez, son parte de una estrategia política de la procuradora. Me preocupé mucho. Y otros para afectar al gobierno. Tiene muchos enclaves, empezando también por la propia rama judicial. Aquí no estamos hablando de magistrados impolutos de la Corte Constitucional como los que alguna vez tuvimos. Antes de ser superintendente, Pérez fue designado consejero del Consejo Nacional Electoral y como exconsejero considera que el pliego de cargos se enmarca en el golpe blando. Álvaro Hernán Prada tendría que haberse declarado impedido, pues justamente porque él ha manifestado su repudio al presidente de la República. Un prejuzgamiento. Aquí ya la propia ponencia dice, son culpables. El presidente de la República, el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, es culpable. Su teoría incluye las maniobras fallidas del grupo político de Char, Martínez Neira y Vargas Lleras, para nombrar a una de sus 2 fichas como procurador, pero pone como contexto lo que ha ocurrido contra dirigentes de izquierda en otras partes del continente. Contra José Manuel Zelaya en Honduras, que se hizo a través del Congreso de la República, el golpe contra Lugo en el Paraguay, el golpe contra Dilma Rousseff, que también se hizo a través del Congreso, o el reciente golpe contra Pedro Castillo, que lo hace el Congreso del Perú. Junto con el presidente, Pérez considera que la forma más eficaz frente a esta estrategia de la derecha es buscar el respaldo masivo en las calles.